It's just baptism and connection. Just two. Baptism, connection. Buenos días, hermanos. Qué mucho gusto me da el saludarlos. Bienvenidos aquí a la casa del Señor. Sabemos que cuando nos reunimos aquí en su nombre, el Espíritu de Dios está aquí. Así que si usted está aquí en este lugar o está conectado en línea, bienvenidos. Queremos que este tiempo sea un tiempo de bendición para su alma, para su espíritu, y que el Espíritu de Dios toque sus corazones, sus mentes, nos dé paz y tranquilidad y de su espíritu durante este tiempo. Mi nombre es Janet y les quiero dar la bienvenida aquí a New Hope en español. Qué bueno verlos, qué bueno que se han conectado en línea también. Les tengo solamente dos anuncios. El primero es que, ¿verdad? Todos estamos en un camino en esta fe cristiana. Y sabemos que el primer paso es reconocer que somos pecadores y que Cristo Jesús es Dios y Él murió en la cruz para que nos diera perdón por nuestros pecados. Otro paso de la fe cristiana es bautizarnos para dar testimonio de esa fe que hemos puesto en Jesucristo para perdonarnos. Y si usted no se ha bautizado, pero sí le ha dado su corazón a Cristo, le animamos a que se bautice en 2 domingos, el 3 de abril. Vamos a tener un servicio con bautismos, así que si usted no se ha bautizado, nos encantaría que usted se registre o que nos haga alguna pregunta acerca de lo que es el bautismo. Hay una predicación que el pastor Pablo hizo acerca de este tema, que usted puede ir a la página web de nuestra iglesia y ahí puede escuchar la predicación acerca del bautismo. Pero si también tiene alguna pregunta después del servicio, puede comunicarse con cualquiera de los líderes y le podemos explicar por qué como cristianos en nuestra fe practicamos el bautismo y cómo eso es un paso bíblico y es parte de este caminar cristiano donde andemos. Así que les animo que si usted no se ha bautizado, pero sí ya ha puesto su fe en Cristo, que se bautice, porque es un acto de obediencia. Y el segundo anuncio es que nosotros, uno de los valores que tenemos aquí es el elemento de conexión. Y sabemos que en este mundo, en el siglo XXI, donde vivimos las vidas bastante separados, ¿verdad? Es importante conectarse con grupos pequeños y como parte de este caminar cristiano tenemos que estar con otras personas que nos animen en la fe, que podamos orar los unos por nosotros, apoyarnos, estudiar la Biblia, y eso lo hacemos por medio de grupos pequeños. Yo tengo un grupo pequeño que nos reunimos, es de mujeres, nos reunimos todos los jueves y ha sido un tiempo de ánimo donde nos exhortamos, compartimos la palabra. Así que si usted en su caminar cristiano no tiene un grupo de apoyo donde estudian la Biblia, donde oran, donde se apoyan cada uno, le animamos a que se conecte a un grupo pequeño y después del servicio puede ir donde cualquier líder y le dice, me gustaría conectarme con un grupo pequeño y le buscaremos un grupo pequeño, pero para que camine su vida cristiana no solo, sino en compañía, en comunidad. Así con eso vamos a ponernos de pie, vamos a preparar nuestros corazones. Sabemos que el Señor está aquí, así que vamos a dejar todas nuestras preocupaciones y vamos a concentrarnos para darle nuestra mejor adoración al Señor, porque Él se la merece. Buenos días, hermanos. Estamos aquí para celebrar el nombre de Jesús porque Él es Rey y es digno de nuestra alabanza. Amén. Amén. Cantemos juntos. Dios, mi fortaleza, la roca donde todo está, y hora de pasar. Naciones fuertes caen, mas en tu nombre confiaré, tu nombre Cristo.
Amén. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Cantemos esta verdad de las Escrituras juntos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. La mano abrirás, tu mano lo harás, tu motor lo vencerás. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, tú cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. La mano abrirás, tu mano lo harás, con todo lo vencerás. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Gracias a Dios. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permanece en cada temor de tu mano voy, siempre me sostiene. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permanece en cada temor de tu mano voy, siempre me sostiene. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Mano abrirás, mano lo harás, con todo lo vencerás. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Mano abrirás, mano abrirás, mano lo harás, con todo lo vencerás. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Haces bien. Aleluya. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu salvación. Todo lo que tenemos es un regalo tuyo. Incluso el aliento en nuestros pulmones. Te alabamos hoy. Gracias. Cantemos juntos. Vida das y amor,
Traes luz a tinieblas, fuerza das, restaurarás todo corazón roto. Grande eres Dios. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, estoy aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restaurar todo corazón roto. Grande eres Dios, extrayendo en mi ser, por eso alabaré, en mi ser, por eso alabaré por siempre. Estoy en mi ser, por eso alabaré, en mi ser, alabaré por siempre. La tierra fuerte alabar, y estos huesos cantar. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabar, y estos huesos cantarán. Oh, grande eres Dios. La tierra fuerte alabar, y estos huesos cantarán. Grande eres Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse.
Queridos hermanos, buenos días. Es un privilegio estar juntos de nuevo y saludar también a los hermanos que están por la internet viendo el servicio. Mi nombre es Enrique Fernández y quiero dar las gracias a nuestro pastor por permitirme compartir palabras con ustedes esta mañana. Creo que todos estamos muy contentos de que la primavera está viniendo, todavía un poco por Alaska o algo así, pero va a llegar eventualmente y lo vamos a disfrutar. Hace unos 20 años atrás, ve que yo rentamos una casa en el sur de Minneapolis y por supuesto, una vez rentada, contratamos una línea de cable, un sistema de cable, y el día que vinieron a instalarlo, ve que estaba trabajando, yo estaba solo en la casa. El muchacho que vino, hispano por cierto, estuvo trabajando conectando los cables, el televisor y todo, y al final vino y me dijo, ya terminé, pero quiero preguntarle algo. Me dijo, ¿quiere que le ponga Playboy en el televisor de gratis? Y si quiere, me dijo, le doy una contraseña y nadie tiene que saber que usted lo tiene. Y para ser honesto, por 2, 3, 4 segundos tenía al diablito aquí que me decía, aprovecha, nadie lo va a saber. Y al angelito aquí diciendo, Enrique, eres cristiano. Y además eres misionero, por si se te había olvidado. Y por supuesto le dije, después de 3, 4 segundos de tensión, no lo quiero, está bien. Y me vio con una cara como, ¿qué tan hombre eres? Y yo dije, no lo quiero. Y se fue, firmé y se fue. Hace 2 semanas, un pastor en Chicago, estudiante mío, me llamó y me dijo, Enrique, mi esposa se fue con otro, me dejó al niño. El día de ayer salió en el Christian Post, en una plataforma, el anuncio de un líder global muy famoso, que le descubrieron en el 2019 un pecado muy grave y la inocencia se ha regado por todos lados. Y con mucha tristeza porque es uno de los grandes líderes que ha pertenecido a la iglesia a nivel global. Y frente a esos eventos, situaciones, si uno piensa hacia dentro de uno mismo y dice, bueno, ¿qué tan libre estoy yo de cometer algo así? ¿Y qué me da mi seguridad de que yo no puedo caer en esas mismas trampas? Y cuando yo estoy en la noche solo en mi cuarto, todo está oscuro, en silencio, y me pongo a pensar en mí mismo, ¿dónde estoy yo? ¿Es que hay algo encerrado en mi vida que nadie conoce? ¿Es un secreto que yo llevo en mi corazón? ¿Son ciertas prácticas o comportamientos que me están dirigiendo hacia una caída grave en mi vida? Bueno, el apóstol Pablo ha estado tratando sobre este problema en los últimos domingos que nos hemos reunido. Y la semana pasada nuestro hermano Milton nos enseñó cómo es que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Galacia, para luchar con ese problema de la naturaleza pecaminosa, de la ley y todo lo demás. Y esta mañana, si abren su Biblia, a Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 26. Y como no puedo ponerlo en la pantalla, por favor, tengan su Biblia o su teléfono a mano. Porque en este pasaje que vemos hoy, el apóstol Pablo trata precisamente con ese problema. Bueno, varios. Pero él empieza en el versículo 13
diciendo, bueno, ustedes han sido llamados para vivir en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la ley por un lado y libertad del pecado por otro. Y Él ha afirmado la libertad en Cristo que todos los cristianos obtenemos en el momento de nuestra conversión al Señor. Sin embargo, algunos en la iglesia en la iglesia de Galacia, luchaban con ese concepto. Bueno, si la salvación es por gracia, no nos hace sentido, porque no hay nada gratis en el mundo. Aquí decimos que no hay almuerzo gratis. Y los miembros de la iglesia en Galacia decían, bueno, no es posible, para ser salvo hay que ganar la salvación, hay que hacer algo, hay que pagar un costo. Pero por otro lado, en la iglesia había gentiles que afirmaban que la salvación era gratis, era por gracia, era un regalo de Dios, y que entonces no importaba qué comportamiento tuvieran uno. Y estos dos grupos estaban peleando continuamente. Y por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 13 empieza con esta sentencia, esta afirmación. Él dice, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Tanto a los judíos como a los gentiles de la iglesia, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No usen esa libertad para vivir libertinaje. No usen el hecho de que ya son salvos para no preocuparse por su comportamiento, sus compromisos, sus decisiones. Aquí en los Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que se llama SAS. Bueno, en inglés sería, bueno, una vez salvo, siempre salvo. O sea, que la seguridad de la salvación es muy fuerte para ellos, pero entonces ya somos salvos y la salvación no se pierde, entonces vivamos como queramos. Y hay adulterio, fornicación, bueno, una conducta despiadada. Eso parecía haber en la iglesia en Galacia, la iglesia de Galacia, Galacia. Pero Pablo dice, no usen esa libertad para vivir bajo la naturaleza pecaminosa. Pero él dice, no usen esa libertad. Pero sí usen esa libertad, Pablo dice, al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Usen esa libertad para servirse unos a otros. Pero es muy interesante que el apóstol Pablo ha usado aquí en este pasaje, en tu libro, esa idea del servicio. Pero ha usado la palabra para esclavos. Y Pablo dice, ya no sean esclavos de la ley, ya no sean esclavos del comportamiento nada más. Pero usa la misma palabra, dice, no sean esclavos a la ley, pero sean esclavos unos a otros, sírvanse unos a otros. Interesante cómo él usa el mismo término. No sean esclavos a la ley, pero si sean esclavos unos a otros, sírvanse. Tómense en cuenta, vivan para el servicio los unos de los otros. Versículo 14, Pablo dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿acaso no la ley tenía que ver con 639 mandatos que había que cumplir? Y ahora Pablo dice aquí, no dice, toda la ley se resume en una sola sentencia: amén al prójimo como ustedes mismos. Y Pablo en Romanos 8 menciona ese mismo, 13, 8 a 10, menciona ese mismo concepto, pero resumiendo. Si ustedes recuerdan a Jesucristo, un legalista, un fariseo, le preguntó,
Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? El primero es Jesucristo. Dice, bueno, son dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Si esos son los dos mandamientos más importantes, por supuesto que el cumplimiento de la ley se puede resumir en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero con esta introducción, Pablo entonces entra a tratar con un problema que era grave, que lo mencioné hace un momento. En la iglesia en Galacia, los gálatas estaban formando una iglesia como la nuestra, donde habían algunos judíos que decían, no, bueno, para ser cristiano tienes que cumplir con toda la ley. Y eran férreos en eso, estaban dispuestos a defender esa sentencia con su propia vida. Pero había posiblemente gentiles que decían, no, para que ya somos salvos, y vivían en libertinaje. Y Pablo en toda esta sección va a discutir ese problema. Y él dice así, pero ustedes, dice, versículo 15, si ustedes, dice, viven mordiéndose y destruyéndose unos a otros con esa decisión, ustedes van a terminar aniquilándose uno a otro, porque él dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de consumirse unos a otros. Y la pregunta aquí es, supónganse que aquí en nuestra iglesia Dios no lo quiera, pero viene una sección que dice, no, es que para ser cristianos hay que cumplir con todos estos requerimientos de la ley. Y tuviéramos otro grupo que dijeran, no, hermano Enrique, es que mire como ya somos salvos, podemos vivir como querramos. Y Pablo dice, no, eso no es cierto. Esto no es posible, porque dice, pero se están siempre mordiéndose, devorándose unos a otros, ten cuidado, corren peligro de consumirse o aniquilarse unos a otros. Y Pablo usa aquí una figura de lenguaje que es como que si ustedes le prenden fuego a una alfombra, por ejemplo, al final no va a quedar nada, tal vez un poquito de cenizas. Y él dice, si en las iglesias ustedes están peleando de esa manera, van a acabar aniquilándose, eliminándose unos a otros. Y muchas veces en las iglesias, yo he estado, hermanos, en iglesias donde alguna gente viene y dice, no, es que hermano, para adorar a Dios y mostrar compromiso con Él, tenemos que guardar esto, días, celebraciones o lo demás, o yo entiendo la Biblia de esa manera y usted no, usted está condenado, yo tengo la verdad. Y no era solo que los judíos estaban contra los gentiles estaban contra los judíos también. Y Pablo se pregunta, bueno, ¿cómo se puede resolver ese conflicto? Hay una y una sola manera para resolver ese conflicto. Y esa única manera es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Es muy interesante que Pablo no dice, bueno, llevemos a la gente a un concilio para discutir este asunto y vamos a ver quién tiene la razón. Pablo no dice es que cuando construimos esta iglesia lo hicimos sobre estas bases. Esta es nuestra visión, esto es nuestra misión, estos son nuestros propósitos y valores. Pablo dice, no, eso no arregla las cosas. La única manera, Pablo dice, por eso les digo, versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la carne. Así que Pablo dice, bueno, la única manera de resolver este asunto es que todos vivan bajo la guía, bajo la presencia, bajo la voluntad del Espíritu Santo.
Y aquí hay dos elementos que Pablo está trabajando. Entonces, cuando él habla de la naturaleza pecaminosa, en el original se dice la carne. La carne, esto que originalmente se entendía como el cuerpo, músculos y todo, llegó a tener un concepto teológico que significa esa parte de la naturaleza caída que todavía tenemos nosotros, pero que es esta naturaleza que tiende hacia el pecado, esa parte todavía corrompida que tenemos de cierta manera, porque si bien es cierto somos salvos, pero esa tendencia al mal todavía existe en nuestro corazón, todavía tendemos al pecado. Y la única manera, Pablo dice, en que podemos luchar contra esa tendencia a vivir bajo el control de la carne es viviendo bajo el control del Espíritu Santo. Porque aparte de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, el poder de la carne será una amenaza continua sobre la cual no tendremos una victoria. Y yo creo, hermanos, que este es un buen momento en que nosotros podemos pensar, al volver a la casa esta noche, bueno, yo vivo bajo el control del Espíritu Santo o vivo todavía bajo el control de la carne. Y no importa, hermanos, qué tantos años llevemos como cristianos, no importa qué tanto ministerio tengamos en la iglesia. Yo hablé de ese líder global, muy reconocido. Y no quiero meterme al nombre de él ni nada porque no tiene sentido. Pero es un hermano con un ministerio a nivel global de mucha influencia. ¿Y en qué área de la vida él no estaba viviendo bajo el control del Espíritu Santo? Este estudiante mío que me llamó pastor en Chicago. Y él me dijo, tuve que dejar el pastorado hace un año. Y ahora no sé qué hacer. Cristiano, pastor, los dos. Y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde estoy yo como Enrique Fernández? ¿Quién controla todos los días de mi vida? Por una razón que esto es muy importante, es que la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu hace. O sea, la carne, esa tendencia al pecado y el mal, esa naturaleza que todavía es pecadora en mí, tiende a hacerme caer y enrolarme en el pecado. Y esto es contrario a lo que el Espíritu quiere, porque el Espíritu quiere sacar lo mejor de mí para que yo viva bajo la dirección del Señor, bajo su voluntad. Y Pablo, miren lo que Pablo dice. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la carne. Y dice Pablo, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Yo no me había dado cuenta de estas dos fuerzas que luchan en mi vida. Nos reímos de esas figuras del diablito aquí y el angelito aquí. Pero lo que Pablo dice, la carne quiere destruirme a través de enrolarme en el pecado y el Espíritu lucha para defenderme de mí. Hay una ilustración que recuerdo cuando era niño en el pueblo donde yo crecí en Guatemala. Había una competencia de los muchachos. ¿Quién podía cruzar un río atado a una cuerda? Y esta mañana un muchacho se tiró al río atado a una cuerda para pasar el río. Pero la corriente fue tan fuerte que empezó a arrastrar al muchacho hacia abajo de la corriente.
Llegó a un momento en que la cuerda jalaba, pero la corriente jalaba más y el muchacho se quedó en el medio sin poder hacer nada. Es lo que Pablo está diciendo aquí. El espíritu jala por un lado y la corriente del pecado, la naturaleza pecaminosa, jala del otro. Y Pablo dice, cuando esas dos fuerzas están luchando, ustedes ya no pueden hacer nada, ya no están en control. Y en esta ilustración del muchacho, ¿dónde estuvo el problema? Que se metió al río. Si se hubiera quedado en tierra firme, no hubiera pasado por eso. Y nos ocurre muchas veces a nosotros, que nos dejamos llevar por la corriente de la carne, de la naturaleza pecaminosa. No, hombre, sí. Yo tengo la contraseña de Playboy y ve que no va a saber cuando se vaya al trabajo, yo puedo verlo. Una cervecita nada más, antes de las próximas 10. Es solo un canal de televisión, es solo un lugar al que voy, es solo un chateo con la exnovia que encontré en Facebook que no le he visto por los últimos 20 años. Solo es para ver cómo está, qué ha pasado. Y el espíritu por un lado dice, Enrique, mira, no, vas a caer en la trampa. Pero la carne por otro lado jala. Y Pablo dice, esa figura tiene que tenerla clara en la mente. Por una razón. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria, pero no nos va a obligar a vivir bajo su control. Y mi pregunta, hermanos, a este nivel es, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a meternos al río, creyendo que vamos a poder contra la corriente de la carne, de esta naturaleza? La diferencia entre la vida y la muerte del muchacho fue que se metió al río. Y muchas veces nosotros nos metemos al río del pecado afuera, empujados por amigos, compañeros de trabajo, por depresión, por mucho tiempo libre, por la soledad. Pero por eso es que el apóstol Pablo afirma esta idea de que no podemos luchar contra la carne a menos que vivamos inundados, controlados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que esa parte de lo que Dios es, que quiere construirnos. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para aceptar la verdad del Evangelio y la salvación de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria para saber cómo tomar decisiones que nos alejarán del pecado. Y por supuesto, cuando Pablo habla de pecado aquí entre los cristianos, no es un comportamiento pecaminoso continuo, porque los cristianos, verdaderos cristianos, siempre pecamos. Si ustedes creen que Enrique Fernández no peca, dejemos que él dé malas noticias, por supuesto. Porque todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa. Pero un cristiano no cae en un pecado continuo en la misma dimensión, en la misma área. Porque si estamos controlados por el Espíritu Santo, el Señor nos da la victoria. Pablo dice en el versículo 18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley, porque no pueden. Y el problema es que ese cumplimiento de la ley es querer tomar nosotros por nuestros propios recursos.
la posibilidad de ser salvos. Si por nuestros propios recursos no podemos luchar contra la carne, mucho menos podremos producir nuestra propia salvación. Y por supuesto, al creer en Jesucristo, recibir la salvación por gracia, el hombre queda libre de todo control de la ley. Lo que la ley requería, Jesucristo lo cumplió en la cruz. Y Pablo afirma esto, que creo que es una palabra de tanto regocijo para nosotros. Pablo dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, se evidencia el tipo de comportamiento que van a tener. Dense cuenta, tómenlo en cuenta. Pablo dice, cuando uno decide vivir bajo el control, la autoridad de la carne, de esta naturaleza pecaminosa que todavía tenemos, dice, su comportamiento va a ser muy de sentido común. Todos lo van a ver. Porque dice, él da 15 pecados que la naturaleza pecaminosa va a hacer que cometemos. No puedo pasarlo por todo, aquí hay como 25 mensajes más, pero de lo que la carne nos empuja a hacer los ejemplos que da, hay 3 que tienen que ver con violaciones de tipo sexual, por ejemplo, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Después hay 2 pecados que la carne nos obliga a hacer, que son pecados de tipo religioso. Por un lado, la idolatría, que es honrar a lo creado en vez del creador, y también la hechicería, que es meterse en jugar con las cosas demoníacas. Después él da 8 ejemplos de conducta hacia otras personas que son equivocadas. Por ejemplo, la hostilidad, el odio, el racismo que cae aquí, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, etc. Es tarea para que ustedes vean en la casa, pero aquí no hay tiempo para verlo. Pero de último dice, hay además 2 pecados paganos que la gente usa para buscar el éxtasis, de las borracheras y las fiestas desenfrenadas. Todo esto es pecados que la carne produce en uno, que destruyen al hombre. Y si bien es cierto, Pablo dice, si nosotros no estamos controlados por el Espíritu Santo, vamos a caer en alguna de esas. Y por supuesto, yo no sé la esposa de este amigo mío, estudiante mío, que lo dejó por otro, que está buscando. Porque se fue la esposa. No necesariamente por culpa del esposo, podría ser. Pero que fue que no encontró en el esposo, que lo va a buscar con otro hombre. Y Pablo dice, a esta afirmación bíblica, Pablo agrega un recordatorio, dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que mantenga esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Por supuesto, Pablo no está hablando de que la salvación se pierde. Lo que Pablo está diciendo es que si alguien en estas 15 dimensiones del pecado continuamente practica estas, o aunque sea una, pero continuamente, lo más seguro es que nunca se convirtió al Señor. Y por eso es que manifiesta esto. ¿Acaso solo pecamos? Por supuesto, pecamos muchas veces, pero no es un pecado continuo en algo, en una sola dimensión o en varias dimensiones. Pablo dice que nosotros, por esta naturaleza que todavía tenemos, que va a ser glorificada, transformada cuando Cristo venga y eliminada de nosotros totalmente, todavía pecamos. Pero no es un pecado continuo en una misma dimensión. Uno casi que tiene la autoridad para preguntarle a alguien si realmente conoce al Señor o no.
Y yo creo, hermanos, que con esto aquí hay una segunda dimensión que creo que debemos ver nosotros, qué tanto estamos nosotros cayendo ahí. Y Pablo da una segunda recomendación para vencer a la naturaleza pecaminosa, a la carne. Y esto es lo que él llama el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, él también da una lista aquí que no tenemos tiempo para definir cada una de ellas. Da una dimensión que es lo que le llama hábitos y de la mente, que son hábitos de control del Señor sobre nosotros, es amor, alegría y paz. Una segunda parte de la lista es virtudes sociales dirigidas hacia otras personas en la iglesia, por ejemplo, paciencia, gentileza y bondad. Y tres últimas que están relacionadas con esta paz interna conmigo mismo es que yo soy un hombre fiel. La gente puede confiar en mí, que también yo soy una persona humilde y además que tengo control propio o autocontrol. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. La carne dice, bueno, tenía 15 ejemplos Pablo, que son 15 que uno de ellos destruye la vida. Pero con el Espíritu Santo dice, es más fácil. El fruto del Espíritu Santo son 8 características, nada más. Y todas son muy positivas. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ninguna ley que pueda negar. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y yo creo que la clave de todo el pasaje de ese vivir bajo el Espíritu Santo está en este versículo 24. Pablo nos dice que alguien clavó nuestros pecados en la cruz de Jesús, sino dice, los que pertenecen a Cristo Jesús, ellos han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la carne y los han crucificado allí. Ahora, ¿cómo hace uno para clavar en la cruz de Jesucristo sus pecados? Y Pablo dice de una manera, el arrepentimiento. Cada vez que yo me arrepiento conscientemente de mi pecado y miro a Jesucristo para perdón, Pablo dice, esta es la imagen de que yo estoy clavando mis pecados en la cruz, porque en la cruz es donde Jesucristo me redimió del pecado, donde Cristo borró todos mis pecados y no se acuerda de ellos más. Y es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz que obró mi salvación, esa salvación segura que tengo. Y es entonces cada vez que yo cometo un pecado y regreso a Jesús de la cruz y le digo, me arrepiento, Señor, por lo que hice. Ese Jesucristo que estuvo en la cruz perdona mis pecados. Y vivir bajo la guía del Espíritu Santo, bajo su control, es que cada vez que yo cometo un pecado, yo regreso a la cruz de Cristo en arrepentimiento y le digo, Señor, hice esto y se lo describo al Señor. Te pido que me perdones, que no dejes que caiga en ese pecado de nuevo. Ten misericordia de mí. Y yo creo, hermanos, que hay una tercera oportunidad de evaluación para nosotros. Y se nos fue el tiempo. Yo creo, hermanos, que si nosotros somos conscientes de nuestra necesidad de que el Señor controle alguna dimensión en nuestra vida donde estamos pecando continuamente, o muchas veces, que reconozcamos que Jesucristo lidió con eso en la cruz y que yo pueda venir en arrepentimiento a Él y decirle, Señor, perdona mis pecados,
Inúndame con tu Santo Espíritu, porque quiero vivir para ti y solo para ti. Que el Señor nos ayude en esto. Oremos. Padre querido, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Señor, por la sabiduría que tú describes aquí, por la seguridad, Señor, de que es posible vencer a la carne si vivimos bajo el control del Espíritu Santo, reconociendo nuestro pecado y viniendo delante de ti en arrepentimiento. Oramos que eso se haga real en nuestra vida para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Al terminar esta mañana, esta canción es nuestra oración de hoy. Pongámonos de pie. Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Mi corazón tú guiarás, oh Señor. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. En mi pecado, gracias más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. Enséñame a cantarte a ti, a venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti, a venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito
Amén. Amén, bendito sea el Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos da su Espíritu Santo. Él no nos dejó solos para vivir esta vida cristiana, sino que Él nos ha dado su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que nos ayuda a caminar en obediencia. Los voy a despedir con esta palabra. Y tengan esta palabra para su vida personal, para sus familias, para la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en capítulo 4: por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se comporten como deben de hacerlo los que han sido llamados por Dios, que esos somos nosotros. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Así que gracias a Dios, los bendigo con la paz del Señor, que sean llenos de su Espíritu Santo y que caminen en el poder y la paz de Dios esta semana. Dios los bendiga, gracias por venir.